pues ya estamos en otra tarde más de Shabbat aquí en la congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, y soy el pastor Juan González. Y les damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan aquí en la congregación y a las personas que van a ver este video grabado en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Como siempre, les invitamos a que compartan estos contenidos que esperamos sean de edificación para todos los que los vean, que compartan con la gente que conocen estos estudios profundos que hacemos bajo la perspectiva del pensamiento hebreo original de las Escrituras. Y como siempre, estas series que son interesantes, hoy vamos a compartir el quinto tema de la serie nueva que hemos compartido y que fácilmente nos va a dar para unos 10 o 12 temas, porque vamos a analizar pasajes específicos de la portada de la serie que hemos estado compartiendo. Ya esta es la quinta semana y que le hemos llamado ¿qué pasa después de la muerte según las Sagradas Escrituras? Es que lo que nos interesa al final pues es saber lo que la Biblia dice, sobre todo interpretándola de la manera correcta bajo el pensamiento hebreo original. Y hoy pues este tema nos va a traer nuevas sorpresas, digo porque aunque son temas que se han estudiado, pero bajo la perspectiva del cristianismo tradicional, lo cual dista mucho de lo que estamos compartiendo en esta serie, el día de hoy quiero compartirles el tema que vamos a estar analizando, y me refiero a este que se llama, a manera de pregunta, ¿de dónde salió la idea del infierno? Porque mucha gente se pregunta, ¿verdad? Todavía, oiga, y después de morir, ¿será que sí hay un cielo o un infierno? ¿A dónde vamos a ir? Capaz de que me voy al infierno, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? Y mucha gente se pregunta sobre este tema, y hoy vamos a hablar de unos términos desde el hebreo, que son la palabra Sheol, la palabra Hades, que es una palabra griega, la palabra Gehenna y la palabra Tártaros, que son al menos 4 términos que tienen que ver con el lugar a donde van los muertos, bíblicamente hablando. Hoy vamos a poder comprobar si esto del tema del infierno es realidad, si realmente existe un lugar literal de tormento, de sufrimiento después de morir, o no existe, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y les recuerdo que el tema pasado, con el cual, el cuarto tema anterior a este, estuvimos compartiendo el tema cielo o infierno, a dónde vamos cuando morimos. Y es que esa idea sigue muy arraigada, ¿verdad? De que al morir de manera instantánea, después de ver ese túnel negro que dice la gente, que hay al morir, aparece de manera consciente en uno de esos dos lugares, cielo o infierno. Ya estuvimos viendo este tema, ¿verdad? En la anterior mensaje, para pues descubrir en dónde está nuestra verdadera esperanza. Y rápidamente en el tema pasado, para conectarlo con esto, estuvimos probando la idea del cielo y del infierno. Y aunque la gran mayoría de personas que hemos crecido con la idea tradicional inculcada por la religión, el cristianismo, hayamos crecido con esa idea de que al morir las personas van al cielo o al infierno, según hayan hecho el bien o el mal en esta tierra, ahora vamos a estar conociendo realmente lo que la Biblia enseña sobre este asunto. Ya lo comprobamos en el tema pasado. Lo cierto es que la Biblia no centra la esperanza del creyente en llegar al cielo después de morir, sino en el día de la resurrección. Ya habíamos dicho, en la Biblia no se habla de que al morir estemos esperanzados de irnos al cielo de manera inmediata y consciente, sino lo que dice Pablo en este pasaje de Filipenses 3:11, cuando él dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahí estaba su esperanza y ahí debe de estar también la nuestra. Y ya explicamos con detalle qué pasa después de morir. No vamos de manera consciente a ningún lugar. Ya lo señalamos, caemos en un estado de descanso, de sueño, en espera de la resurrección de los muertos. Así es de que las personas que no vieron este tema y se preguntarán, ¿dónde dice eso? Bueno, vea el tema anterior de esta serie. Y rápidamente hoy vamos a empezar porque nos esperan al menos un poco más de 50 laminitas, las vamos a ir viendo rápido, porque es un tema muy, pero muy extenso, así es de que ponga atención, tome nota desde luego, y sobre todo vamos a dedicar cuando menos un par de espacios para hacer preguntas.
Aquí la pregunta es, ¿de dónde salió entonces la idea del cielo y del infierno? O sea, ya explicamos en el tema pasado que lo que la Biblia menciona es la resurrección de los muertos, después de un estado de sueño al morir. Entonces, ¿cómo salió eso de que al morir nos vamos instantáneamente al cielo o al infierno? Y por eso aquí pongo, si la promesa de Dios, según la Biblia, es ser resucitados para gozar de una vida plena en un reino incorruptible y eterno al final de los tiempos, no ahora. Entonces, ¿de dónde salió la idea del cielo y del infierno mientras se supone que esperamos la resurrección de los muertos? O sea, en otras palabras, si estamos dormidos, según la Biblia, después de morir, en espera de la resurrección, ¿por qué o de dónde salió la idea de que el cielo y el infierno nos espera al momento de morir? Lo cual contradice la Biblia, ya lo explicamos en detalle en el tema pasado. Ahora aquí me voy a ir parte por parte para ir descubriendo los lugares con los nombres bíblicos a donde la Biblia se refiere que es el lugar a donde van los muertos. Siempre la gente se ha hecho la pregunta, bueno, al morir, aparte de ir al sepulcro, desde luego, aunque muchos el día de hoy no llegan al sepulcro, los creman, pero ¿qué pasa en el momento a donde la persona va al morir? Y hoy vamos a ver términos bíblicos para entenderlos en ese contexto en el que la Biblia fue escrita. Vamos a empezar con dos palabras, la palabra Sheol y la palabra Hades. Vamos a ver de qué se tratan estos lugares para tener el debido contexto de lo que la Biblia enseña. Miren, quiero empezar con tres palabras, que es la palabra Shahat, la palabra Keber y la palabra Sheol. La palabra Shahat significa en hebreo sepulcro y viene de un verbo en hebreo que significa corromper o destruir, porque se entendía que Shahat, que es el sepulcro, a donde vamos, a la tumba, al hoyo, pues es un lugar donde el cuerpo se corrompe y se destruye, así era el concepto bíblico. Shahat, lugar del sepulcro. Y luego la segunda palabra, que es la palabra keber, en el lenguaje hebreo, hay que entender que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo y todo el pensamiento detrás de la escritura, puesto que fue escrita por judíos, hay que entenderlo desde la perspectiva hebrea, no occidental, no español, no en inglés, en hebreo. Y la palabra keber es la palabra hebrea para señalar la sepultura individual. O sea, ¿a dónde vamos? La sepultura al morir, el lugar de los muertos, por así decirlo, de forma individual. Mientras que la palabra Sheol, que es en la que nos vamos a enfocar, es la palabra hebrea para señalar la sepultura común, o sea, a donde van todos los muertos. Sheol es el lugar a donde van los muertos. De ahí que se desprende que la palabra Sheol no es una condición o un estado después de morir, sino es un lugar de inactividad en el que se encuentran todos los muertos sin ninguna distinción moral. O sea, ahí van buenos y malos. No hay algo como que los buenos van a un lado, los malos al otro. Bajo la perspectiva del pensamiento hebreo, Sheol, repito, no es una condición o estado después de morir, sino un lugar de inactividad, donde las personas van a descansar sin distinción de si hicieron bien o mal. De manera que si el mundo es un sitio donde la actividad vital es posible, o sea, siempre andamos en actividad, el Sheol, desde el punto de vista hebreo, es otra clase de mundo donde la quietud domina. Ahí todo está tranquilo, en paz. Sheol, lugar de descanso, a donde van los muertos según el concepto hebreo. Ahora vean, profundizando un poquito más de esto que es el Sheol. Voy a empezar diciendo que la palabra hebrea Sheol aparece 65 veces en el Tanaj, o sea, en el Antiguo Testamento. 65 veces. Es la palabra más usada para hablar del lugar a donde van los muertos y con frecuencia va a aparecer en el libro de Salmos y en el libro de Job, para referirse al lugar al que van a parar todos los muertos, según el pensamiento y la cosmovisión hebrea. Y este lugar se representa como un lugar oscuro en el que no existe ninguna actividad consciente. Oiga bien, en ese lugar no hay actividad consciente. No platicamos, no oímos, no vemos nada. Ya habíamos dicho,
Al morir, según el concepto bíblico, nuestro ser va a un descanso. Fíjense lo que dice Job 10, del 21 al 22, refiriéndose a este lugar. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Así describe Job a lo que era el Sheol, el lugar de los muertos, desde la antigüedad. Un lugar oscuro, o sea, no había nada que hacer ahí, era un lugar de descanso. Obviamente, pues la gente le teme a la oscuridad, ¿no es cierto? Y más si dice, oiga, entonces al morir no vamos a hacer nada, pues no. O alguien que quería todavía seguir haciendo algo, ¿no? Pero lo ideal, bueno, pues es el descanso. Así es como se refiere la Biblia al Sheol. Ahora miren, según la perspectiva hebrea, Sheol, que por cierto yo lo pongo en hebreo, es el destino común al que van las personas al morir y proviene del vocablo hebreo shahal, que textualmente se traduce como requerir o suplicar. ¿Y por qué requerir o suplicar? Esas dos palabras es como si el Sheol reclamara, requiriera o suplicara de manera insaciable y nunca estuviera satisfecho con la cantidad de cuerpos que le depositan. Pues es un lugar que no tiene límite, no tiene llene. Por eso viene de Shahal, requerir o suplicar más. Y es el lugar donde los muertos son apartados de los vivos en un estado de descanso y en espera de la resurrección. Esto va de acuerdo con el tema que vimos anterior. Estamos en descanso después de morir, esperando la resurrección. ¿Y a dónde vamos, según la Biblia? Al Sheol, un lugar a donde van todos los muertos sin distinción. Ahora, hablando más sobre la perspectiva hebrea de la muerte, según la perspectiva hebrea, el Sheol era pues un lugar a donde van todos los muertos, sin importar el comportamiento de su existencia pasada, sin contar la clase o el nivel económico social, ya que su misión en el Sheol es recibir a todos los muertos sin distinción. O sea, hay buenos y malos, ricos y pobres, jóvenes, viejos. Y la Biblia habla del lamento que tuvo Jacob cuando le dieron la noticia de que José había muerto, ¿se recuerdan? Génesis 37-35, de los primeros pasajes donde aparece en la Torá el término Sheol, así dice, vean este pasaje. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Y lo lloró su padre. O sea, él dijo, me voy a la muerte, al lugar de los muertos, sin recibir consuelo por la vida de mi hijo José que ha muerto. Pero él dijo, ¿a dónde voy? No dijo, me voy a ir al cielo, ¿verdad? Con mis antepasados, voy a ir con Dios allá. Si ya está muerto José, pues allá nos encontramos, ¿verdad? Alguien diría. Ya ve que hay mucha gente que entiende el concepto tradicional de dónde van al cielo. Dice, bueno, si mi hijo ya murió, pues yo también me quiero morir para estar con él. Pero esto no dice Jacob, aunque ya José había muerto, no, dice, me voy al sepulcro, al lugar de los muertos, al Sheol, sin consuelo. Y lloró por su hijo. Ese era el concepto hebreo, ¿a dónde iban? Al Sheol. Ahora miren, hablando más sobre esta perspectiva hebrea, los judíos tenían la creencia que el Sheol estaba ubicado en algún lugar subterráneo de la tierra, lo que le llaman comúnmente el inframundo, y que la situación de los muertos ahí no era sentir ni sufrimiento ni gozo, porque estaban dormidos. Nunca se relacionaba el Sheol con el premio para los que son buenos, como hoy se habla del cielo, ni el escarmiento para los perversos, como el infierno. O sea, no era un lugar ni de castigo ni de premiación, simplemente un lugar de descanso. De manera que en ese lugar todos eran iguales, tanto los buenos como los malvados, y absolutamente todos juntos descansaban sin tener conciencia del mundo terrenal. De allá a mano derecha puse una pequeña ilustración de lo que era la antigua concepción hebrea del universo. Y aunque está un círculo, no que los hebreos nunca creyeron que la tierra era circular, redonda. Nunca. Ellos concebían una tierra plana, ahí se ve abajo la tierra en el medio,
Por la arriba de lo que era la bóveda celeste, ellos creían que había aguas encima de los cielos. ¿Sí lo ven? Y más arriba en el tercer cielo estaba Dios. Había varias etapas. El cielo que vemos ahorita con los planetas, los astros, sobre el cielo, la bóveda celestial, que para ellos estaba cerrada, había aguas también. Y debajo de la tierra, vean una partecita en medio que dice Sheol, ¿sí lo alcanzan a ver, color gris? Y debajo de eso había el gran abismo. Ese era el concepto de la tierra y donde ubicaban lo que era el Sheol según el concepto hebreo. Pero era un lugar sin distinción para todo el que moría, no había conciencia, ni premios, ni era castigo para nadie. Ese era el concepto. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el Sheol? Bueno, otros dos pasajes, porque recuerden, son 65 en el Antiguo Testamento que hablan de este asunto. El Sheol se presenta simbólicamente como un lugar espacioso que devora a los muertos. ¿Dónde dice eso? Isaías 5:14. Por eso ensanchó su interior el Sheol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, habla de los muertos, y su fausto y el que en él se regocijaba. Entonces, dice, ensanchó su boca, extendió su boca. Ahí caben todos, según este pasaje. Y dice también Eclesiastés 9:10 que en ese lugar no hay conciencia ni obra alguna. Que dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Sheol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Queda claro? O sea, no hay nada que hacer ahí. Ni vas a poder escribir, ni pensar, ni platicar, trabajar, nada. Por eso dice, haz todo lo que puedas hoy, porque el día que llegues al Sheol, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, no hay nada. Así se describía en el Antiguo Testamento el pensamiento de lo que era el Sheol, lugar de los muertos. Vamos aquí a hacer una comparación porque también hablé de la palabra Hades. ¿Qué relación hay entre Sheol, el término hebreo, que aparece 65 veces en el Antiguo Testamento, y el Hades? Bueno, ya en el Nuevo Testamento, la palabra hebrea Sheol, que aparece en el Antiguo Testamento, fue cambiada por el término griego Hades. Entonces la palabra Hades no es hebrea, viene del griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, ya no en hebreo. Y ahí es donde hay un cambio de términos. Sheol ahora es cambiado por Hades. Y aunque Hades en el concepto griego sí era un lugar, según los griegos, donde se podía tener conciencia de tormento, incluso hasta los griegos llegaron a convertirlo en una persona. El Hades era como un dios que te castigaba en la muerte, pues. Pero hay que entender que los griegos tenían su mitología y su forma de pensar, muy distinta al pensamiento hebreo. Pero vean cómo los autores del Nuevo Testamento, que escribieron en griego, ya no en hebreo, tuvieron que hacer una transformación del término original Sheol en el Antiguo Testamento por Hades, que para ellos era el equivalente. Fíjense nada más en el pasaje de Hechos 2:27, que es exactamente una traducción en griego del Salmo 16:10. Dice lo mismito, con excepto de la palabra, para el lugar de los muertos. ¿Qué dice Hechos 2:27? Estoy leyendo el Reina Valera. Porque no dejarás mi alma, refiriéndose al rey David, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto se refiere desde luego a un pasaje mesiánico aplicado a Yeshua, que no se quedó en la sepultura, no se refería al rey David. Pero ven cómo dice, no dejarás mi alma en el Hades. ¿Y qué dice el Salmo 16:10? Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es idéntico. O sea que ahí se está citando el Salmo 16:10, un pasaje mesiánico. Pero en el Nuevo Testamento dice Hades y en el Antiguo Testamento dice Sheol. Vean cómo nada más lo tradujeron una palabra por otra. Sin embargo, la idea hebrea de Sheol era un lugar de descanso a donde íbamos a reunirnos con nuestros antepasados en espera de la resurrección. Nunca fue un lugar, repito, consciente, donde vamos a
ser castigados o a ser recompensados después de morir. Lugar de descanso, así decían los hebreos, voy a donde van mis padres, a reunirme con mis padres en espera de la resurrección. Bueno, hasta aquí vamos bien, lo vamos entendiendo. Ahora, aquí pregunto yo, aunque esto lo voy a ver en el siguiente tema, ¿y qué de la historia del rico y Lázaro? Porque muchos se van con eso, ¿verdad? Si ahí está escrito que después de morir allá estaban, porque ya en el tiempo en que apareció Yeshua, en la época del llamado Segundo Templo, la época de la historia judía, los judíos diferenciaban ya en ese tiempo, porque el pensamiento fue evolucionando. Ya hablaban de dos lugares en el Sheol. Muchos judíos decían, el Sheol está partido en dos partes, ya no es un lugar a donde van buenos y malos juntos, como originalmente se creía, sino ahora ya creían ellos que el Sheol tenía dos lugares, dos compartimentos, que es la historia del rico y Lázaro. En la primera parte se guardaban los incrédulos, como el caso del rico, siendo hostigados por fuego, y en la otra parte se guardaban los fieles, como Lázaro, que se dominaba el lugar como el seno de Abraham, donde eran consolados. Y el mismo Yeshua evocó las experiencias de estos dos personajes y de estos dos lugares en su conocida historia en Lucas 16, del 19 al 31. Pero vean, ahí se presentan como si los muertos estuvieran conscientes, de lo cual voy a explicar en otro tema a qué se refiere. Porque hay que entender que el pensamiento hebreo utiliza lenguaje figurativo, no todo lo podemos entender literalmente, pero ya lo voy a explicar. Es más, usted se va a sorprender en el siguiente tema que esta historia del rico y Lázaro ni siquiera tenía como motivo principal hablar qué pasa con los muertos después. Era otro el propósito, lo va a ver, pero ya se lo voy a contar en el otro mensaje. Pero bueno, saltando este tema, que repito, muchos cristianos sacan como la mejor evidencia de decir que hay vida después de la muerte, pero lo vamos a entender en su debido contexto hebreo en el próximo estudio. Pero bueno, ya explicamos lo que es Sheol y explicamos lo que es Hades. Uno es término hebreo, el otro griego. Ahora vamos con dos palabras más. Gehenna o infierno. Tome nota de esas otras dos palabras. La palabra Gehenna se origina del vocablo arameo, que el arameo es muy parecido al hebreo, pero fue ya como un cambio del idioma hebreo que los judíos aprendieron durante el exilio en Babilonia. Y según se dice que fue el lenguaje que habló Yeshua, el arameo. Entonces la palabra Gehenna se origina del vocablo arameo Geinam, así como está ahí, Geinam. O también se pronuncia como Geinom, que quiere decir Valle de Hinnom. Y este valle era un lugar real que estaba ubicado a las afueras de la muralla del sur de la antigua ciudad de Jerusalén, el Valle de Hinnom. Si usted va y busca un mapa, Valle de Hinnom, y va a dar cuenta cómo era un valle literal, y ahí están fotos que acabo de poner, fotos recientes, ¿verdad? Donde se ve ese valle que corría en la parte sur de la ciudad antigua de Jerusalén. Bueno, esta palabra se narra en la Biblia en distintos versículos y se le menciona como el Valle de Hinnom o el Valle del Hijo de Hinnom. Pero vean, escuchen bien, aquí remarco, pero este lugar real y físico no tiene que ver con un infierno de castigo, sino era un lugar real ubicado a las afueras de Jerusalén, en donde había sepulcros y se quemaban cadáveres. Literalmente era un basurero público a donde vertían todos los desechos en la ciudad. Así se le llamaba el Valle de Hinnom, Geinam en arameo, o Gená. Aquí podemos ver algunas fotos reales. Se alcanza a ver en las piedras cómo había puertitas. ¿Qué eran esas puertitas? No era una casa para niños ni enanitos, eran sepulcros, porque en la antigüedad no los enterraban en un cajón bajo tierra, los metían ya sea así literalmente envueltos en sudarios, y literalmente los metían en cuevas hasta que se descomponían.
no los metían bajo tierra, eran cuevas, ¿sí? Y ya posteriormente, en épocas más tardías, los metían en cajitas de piedra. Ya cuando ya el cuerpo se descomponía, iban y guardaban los huesos en unas cajitas de piedra. Pero vean, ahí hay muchas. Si usted va y ve al Valle de Ginón, actualmente es un lugar de sepulcros. Obviamente, entre más ricos eran las personas, podían comprar esos lugares para enterrar a sus difuntos. No había, como el día de hoy, un cementerio en la tierra con crucecitas, no existía eso. Ahí en el lugar, en ese valle, se enterraban los cadáveres. Pero no solo eso, vean, viendo un poquito de la historia, es el Valle de Ginón. También era un lugar donde por años en la antigüedad, en la época de los reyes, se ofrecían sacrificios humanos. Fíjense, en la época del rey Yoshiyahu, que es lo entendemos como el rey Josías, entre el año 640 y 609 antes de Yeshua, se había instalado en Israel el culto a Molech. Lo conocemos en Reina Valera como el dios Moloch. En ese valle usted puede ver Segundo de Reyes 23:10 y otros pasajes de la época de los reyes. En este sitio fue usado por los reyes Acaz y Manasés, que fueron de los reyes malos de Israel, para sacrificar a sus hijos a este dios. Y ahí se hallaba un lugar, o también se le llamó al lugar Tofet. También aparece con el nombre de Tofet. ¿Y qué es Tofet? Pandereta, pandero. Posiblemente se le daba este nombre porque durante la ceremonia en la que se sacrificaban los infantes, vean ustedes ahí la imagen, el dios Moloch o Molech era una estatua grande de metal y a los pies del metal se le ponía fuego. Literalmente los brazos extendidos se ponían al rojo vivo y lo que hacían en el culto de sacrificio de esa deidad era poner a los bebecitos en sus brazos cuando estaban al rojo vivo. En esa ceremonia se sacrificaban a los niños y se hacían danzas. Ahí se ve abajo, ¿verdad? Los dibujos de las flautas, danzas y panderetas, por eso Tofet significa pandereta. Hacían música y ruido para que no se escucharan los alaridos de los niños al caer en las llamas. Así tan horrible como suena era el sacrificio al dios Moloch. Y esto se hacía en este valle de Ginón. ¿Lo sabía usted o no? Y no solo fue un lugar de sacrificio, sino también un lugar de juicio. Porque en los días del profeta Yirmiyahu, Jeremías, los habitantes de Yehudá o Judá todavía mantenían el culto a Molech, al dios Moloch, en ese valle. Asunto que meritó una sentencia divina de castigo al pueblo por su idolatría. Y solo voy a leer Jeremías 7:31, aunque hay que leer el 32 también. Pero fíjense cómo fue la consigna que hizo Dios por medio del profeta Jeremías para los que incurrieron en este sacrificio humano a ese Dios. Y dice la escritura, y han edificado los lugares altos de Tofet, vean, ahí está, pandereta, el lugar donde hacían danzas, que está en el valle del hijo de Ginón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que dice Dios, yo no les mandé ni subió en mi corazón. Y también en aquel tiempo había un refrán muy popular que decía que el Ginón, o sea, el valle de Ginón, sería el lugar escatológico para el castigo futuro de los impíos, porque en ese lugar se hizo mucha maldad. Y dijo el Señor, algún día en ese lugar lo voy a poner a cuentas. Entonces, Ginón se llegó a constituir en un lugar de juicio para el futuro a todos aquellos que se habían apartado de los mandamientos de Dios. De manera que Ginón se puede traducir también como un lugar de sacrificio y como un lugar de un juicio futuro. Así se llegó a convertir en la escritura. Así que en los días de Yeshua, hablar de Ginón o Ginam, también era un nombre correcto, Ginam, era hablar del valle sobre el que se decía en las escrituras que ocurrirían eventos de juicio en el futuro por tanto pecado del pueblo de Israel. Y ya en la literatura midrashica, o sea,
en la tradición de los rabinos de aquella época se decía, por ejemplo, 7 nombres fueron llamados para Leheinam: Sheol, así se le llama, Abadón, Heinam, Bershahat, Tit Ayaben, Sitya y Tzalmabel. Todos son nombres hebreos con los que se les llamaba al lugar de los muertos, relacionados con Heinam, lugar de juicio. Pero vean lo que pongo aquí. Pero jamás se le consideró a ese lugar un lugar de tormento para las almas de los muertos. O sea, nada tenía que ver con la idea actual de un infierno de tormento. Ni nadie fue juzgado por fuego ahí hasta hoy. Eso será reservado en el futuro. Pero fue un lugar literal a donde Dios mandó un juicio por sacrificar a esos ídolos, el valle de Heinom o Heinam. Un lugar de juicio futuro. Bueno, y aquí llegamos a una pregunta. Ya entendimos lo que es Sheol, Hades y Heinam o Heinom, un lugar literal donde se ofrecían sacrificios, donde había sepulturas, un vertedero de basura. Y la pregunta es ahora, ¿y de dónde salió la idea de un infierno de fuego y gusanos? Porque hoy en día la gente dice, no, yo tengo miedo a ese lugar porque dicen que el fuego ahí está todo. Y los gusanos no mueren y no se puede morir uno. Están siendo atormentados de día y de noche, basados en la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? No, ahí está tremendo, imagínate, el rico todavía está sufriendo desde aquel tiempo. Y muchos así lo creen. Ahí no se apaga el fuego nunca. La llama no se apaga, el gusano, ¿sí? Tampoco. ¿De dónde viene la idea? Bueno, les voy a decir de dónde viene. Ya dijimos que Heinom era un lugar reconocido de sepulcros y basura. Bueno, durante la reforma que hizo el rey Josías, se utilizó el valle, quitaron todos los sacrificios humanos, porque él hizo una reforma y toda la idolatría la sacó, pero utilizó el valle como un basurero público, porque ¿a dónde iba? Bueno, toda ciudad tiene que tirar sus desechos, y como en aquel tiempo no había un camión de la basura que se la llevara muy lejos, bueno, ¿a dónde la tiraban? Si era una ciudad amurallada, pues del otro lado del muro. Entonces se convirtió en un basurero público donde se arrojaba de todo, perros muertos, cadáveres de delincuentes, de animales, basura, de todo. Hasta Jeremías le llamó el Valle de la Matanza, porque ahí había de todo tipo de desechos. Este sitio se mantenía constantemente ardiendo con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque le prendían a la basura. Palabras que luego fueron usadas metafóricamente como un símbolo de destrucción eterna. Pero sí entiende que una realidad luego pasa a convertirse en una metáfora y mucha gente piensa que es una realidad en el más allá. Pero esto ocurría ahí, en el Valle de Hinnom, un lugar, un basurero. Ahí es donde había fuego y azufre, todo el tiempo. Ahora mire, se lo voy a mostrar geográficamente. Lugar de sepulcro y basura. Ya en la época del segundo templo, en la época de Yeshua, dada su extensión, porque la ciudad fue creciendo, desde el lecho del llamado arroyo de Kidrón, o Cedrón, como dicen en la Biblia en español, hasta la puerta de Jafo, que se llama la puerta la hermosa. Recuérdense, eso viene en el libro de los Hechos, donde Pedro y Juan sanaron a aquel paralítico, ¿se acuerdan? Eran puertas de la ciudad. Se podía encontrar desde las zonas para sepulcros, entre ellos el famoso Hekel Demá. Hekel Demá en hebreo es el campo de sangre donde se suicidó Judas. ¿Se acuerdan que él se compró un terreno y ahí se dejó caer, se colgó y se cayó? Y le llamaron campo de sangre. Ahí estaba, era en una parte de ese valle donde se arrojaban los muertos. Y había otra zona de basurero por la puerta de las basuras, así se le llamó, la puerta de las basuras. En hebreo es Sha'ar Hashpot. Y se llamó así desde la época de Nehemías. Usted vaya a Nehemías 2, del 13 al 15, y habla de las puertas, y va a decir una de ellas, la puerta de la basura. Entonces, en la imagen, todo eso que está en rojo,
era lo que era el valle de Heinón. Se fijan, la parte de arriba la ciudad estaba amurallada, ¿lo ven? Allá en la parte de arriba dice Puerta de Jafo o la Puerta Hermosa, desde ahí empezaba y terminaba acá abajo donde dice Kekel Dema o Asel Dema, que es el campo de sangre. Toda esa parte que ven ahí era el valle y ahí se arrojaban cadáveres, había basurero, había la puerta de la basura y la zona para sepultar. Ahí está gráficamente ese lugar del valle de Heinón. Ahora, ¿qué pasaba ahí? Vean, ese lugar de Gehenna o lugar de juicio, ya explicamos que el término Gehenna se utiliza sobre todo en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, como un símbolo del futuro juicio escatológico. Porque luego esos términos de un lugar donde hay fuego y azufre, Yeshua los utilizó metafóricamente para referirse a un futuro momento de juicio y castigo para los malos. Todos los escritores de los evangelios que tradujeron o escribieron las palabras de Yeshua basan su uso en la reinterpretación de pasajes como Jeremías, donde se refiere a los sacrificios en el valle de Hinnom, y en la última profecía de Isaías sobre el gusano que no muere y el fuego que no se apaga. ¿Qué dice Isaías 66, 24? Lea conmigo. Y dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, dice Dios, porque su gusano nunca morirá y su fuego, ni su fuego se apagará. Ya había una profecía en Isaías y también Jeremías del castigo futuro a los que cayeron en la idolatría y en el pecado. Y el castigo era así, gusano que no morirá ni fuego se va a apagar. Esto va relacionado con las palabras de Yeshua posteriormente, refiriéndose a ese lugar. Pero algunos lo entendieron como un lugar literal de tormento al morir. Ese es el problema. Volviendo a esto del fuego y los gusanos. Algunos dicen, ¿son reales? Bueno, no en el infierno como tal, sino fueron reales en ese lugar, el valle de Heinam. Incluso aquí me puse a transcribir el relato que se hace en un libro sobre ese lugar que existió, el valle de Heinam, para que vean cómo era el ambiente en ese vertedero. Era terrible. Dice, mucho antes de la época de Yeshua, el valle de Heinam también era utilizado como un vertedero de basura, ya lo explicamos. El pueblo arrojaba sus desperdicios en el Gehenna, así se le llama el lugar, donde se quemaba día y noche. El fuego nunca cesaba, ardía ahí bajo la superficie, incinerando la basura podrida. Y la basura nueva se apilaba encima de la basura en descomposición, pescado podrido, desechos humanos, putrefactos, animales, etc. Las moscas dejaban sus huevos en la superficie de los desperdicios, así que imaginemos los cientos de miles de gusanos retorcidos que vivían ahí, comiendo los desechos podridos. Mientras tanto, bajo la superficie, el fuego aún quemaba, devorando la basura putrefacta de días y semanas anteriores. Así literalmente. Esa era la experiencia, fuego constante, azufre, olor a azufre, gusanos en el valle de Heinam. Pero sigue diciendo, el lugar era un fuego que ardía por siempre, donde el gusano no moría y donde la gente vertía sus desechos, haciendo muecas por el hedor, rechinando sus dientes en repulsión, nunca caminando cerca por el miedo a caer en el abismo abominable. En tiempos de guerra, la carne humana en descomposición se mezclaba con la basura putrefacta. ¿A dónde llevan tanto cadáver? Pues ahí. Imaginemos la vil imagen de esto. De manera que cuando Yeshua habló del Gehenna, no el infierno, sus oyentes, ¿en qué pensaron? Pues en ese lugar ellos lo conocían. El lugar a donde el fuego siempre ardía y el humo siempre persistía. Y si los vientos soplaban justo ahí, un hedor que enfermaba los sentidos flotaba en el aire. La palabra Gehenna traía entonces a la mente el horror en gran escala que sucedía en ese lugar.
sea, cuando el Señor habló de un lugar de tormento, de fuego, de gusanos y todo, ellos no se imaginaron un infierno en el más allá, sino ellos reconocieron que se refería a este lugar como un lugar que simbolizaba el futuro castigo de los malos, pero no un lugar real al morir. ¿Lo entendemos? Fíjense de dónde viene y cosas que habíamos ignorado. Ahora las preguntas aquí son estas, vean. ¿Cuándo se entra en el Gehinam? Inmediatamente después de morir. Algunos le traducirían infierno. ¿Cómo entender las palabras fuego y gusano interminables? ¿Indica esto que será eterno el castigo? Porque mucha gente sigue preguntándose esto del infierno. Pero vean, ¿de dónde salió pues la idea de un infierno de fuego y gusano? Ya lo vimos, ya lo expliqué, pero ahora ¿cómo lo interpretó, lo utilizó Yeshua para enseñar sobre el futuro lugar de castigo? Vean, como todo basurero y lugar de entierro, el Gehinam contenía literalmente gusanos y fuegos que ardían continuo o regularmente. Es por ello que en Mateo 5:22 Yeshua dijo. Lo que ven ahí primero es el versículo en griego, porque quiero demostrar que ninguno, oiga bien, en ninguno de los 12 versículos del Nuevo Testamento, donde nuestras Biblias en español dicen infierno, en ninguna dice infierno, sino dice Gehinam. No infierno, la palabra infierno no aparece en la Biblia. Con eso empezamos. Si no es una mala traducción del griego Gehinam. Y ve, ahí lo puse en griego en distinto color. No lo voy a leer todo, pero vean cómo se traduce abajo. Y yo les digo que todo el que repudia a su hermano expuesto está al juicio. Y la palabra juicio de arriba es la palabra krise en griego. Y el que le diga a su hermano necio, ahí utiliza la palabra raká. Necio, raká, ¿qué significa? En hebreo y arameo significa una persona vacía, sin esperanza, sin Dios. En nuestro Reina Valera se traduce como necio. Expuesto está al Sanedrín. El Sanedrín era el grupo de ancianos que juzgaba al pueblo. O sea, están expuestos a ser juzgados por la ley. Y el que le diga moré, ahí está abajo en griego moré. Esto en hebreo moré significa pastor, pero en griego moré significa rebelde. Expuesto está al Gehinam de fuego. Al final le dice Gehinam Tou puro. Gehinam Tou puros se traduce como Gehinam de fuego. Pero ¿dónde está infierno? No aparece. Habla del Gehinam. ¿Y qué es el Gehinam? El valle de Hinnom, el basurero, el vertedero, el lugar de sepulcros, el lugar de fuego, azufre y gusano. A ese lugar se refirió Yeshua. ¿Lo entiende ahora? Pero vamos más, mire, porque alguien dirá, no, hay más pasajes. Alguno de seguro debe decir infierno. No, mira. Otra vez, un infierno o Gehinam de fuego. Estos pasajes hacen alusión a la zona del Gehinam donde hay fuego. Y lo mismo aplica para otro pasaje, Mateo 5:29 al 30. Otra vez lo escribo en griego, en donde 2 veces subrayo con otro color la palabra Gehinam. Gehinam no dice infierno. ¿Cómo se traduce ese pasaje? Si el ojo tuyo, el derecho, te es tropiezo, sácalo y arrójalo de ti, porque es preferible para ti que seas destruido uno de tus miembros y no que todo el cuerpo tuyo sea arrojado al Gehinam. Pero nuestra Biblia español dice al infierno. Y si la mano derecha tuya te es tropiezo, córtala y arrójala de ti, porque es preferible para ti que sea destruido uno de tus miembros, y no que todo el cuerpo sea enviado al Gehinam. Otra vez. No dice infierno, Gehinam. ¿Lo ve? Entonces, ¿desde dónde nos engañaron? Vean, otra vez, otro pasaje. Un infierno o Gehinam de fuego. Mateo 23:15. ¿Cómo se traduce? Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando es hecho, lo hacen hijo. También se puede traducir como discípulo o heredero del Gehinam. 2 veces más que ustedes. Y ahí arriba
Si lo ven en color naranja, Heinam. Así en griego, Heinam. No dice infierno. Mateo 23:33. ¿Cómo se traduce? Víboras, engendro de áspides. ¿Cómo irán del juicio del Heinam? Y ahí subrayé juicio, es la palabra criseos, y aparece Heinam. Juicio del Heinam. Pero ¿cómo se traduce en español? El juicio del infierno. De manera entonces que en conclusión, se percibe el juicio futuro en todos estos pasajes que hablan de un juicio al final, pero no un infierno en el momento de morir. Por lo tanto, no se puede decir que Heinam sea un lugar de juicio que esté funcionando ahora o desde el tiempo de Yeshua como un infierno literal de tormento donde van las personas incrédulas al morir. Eso no existe. Es un lugar que metafóricamente utiliza el lenguaje de ese lugar escrito, donde había fuego y azufre, para referirse a lo que será un lugar de castigo en el futuro, después de la resurrección de los muertos. No existe lugar de tormento actual. Y luego voy a explicar entonces el pasaje de Rico y Lázaro. Ahora, unos pasajes más rapidito, porque esto lo hemos visto hasta ahorita Mateo, pero también Marcos dice, Marcos 9:43, si te hace tropezar la mano tuya, es pasaje paralelo al de Mateo, córtala, para ti es mejor entrar manco en la vida que teniendo las dos manos ser echado al Heinam, al fuego inapagable, y ahí aparece arriba Heinam, Purtu asbesto, que significa fuego inapagable, pero dice Heinam. Marcos 9:47, y si el ojo tuyo te hace tropezar, sácalo, para ti es mejor entrar tuerto al reino de Dios, que teniendo dos ojos seas arrojado al Heinam, donde el gusano de ellos no se termina y el fuego no es apagado. Y ahí está arriba en griego, Heinam, no infierno. Pero ahora ya no sabemos, ya sabemos a dónde se refería Yeshua. El Heinam, el valle de Hinnom, lugar de sepulturas. Entonces, ¿qué decimos de, es real el fuego y el gusano del infierno? ¿Qué decimos ahora? Bueno, ya lo explicamos en el libro del profeta Yeshayahu, Isaías 66:24. Encontramos el antecedente para esta pregunta, ¿no? Y saldrán y verán los cuerpos de los hombres rebeldes contra mí, porque el gusano de ellos no morirá y su fuego no se apagará y serán asco para toda carne. Es una profecía de un juicio final donde el gusano y el fuego iban a estar presentes, pero al final de los tiempos, después de la resurrección. Sin embargo, será el profeta Daniel quien nos dé un poco más de luz acerca de cuándo ocurrirá esto, que es después de la resurrección de los muertos al final de los tiempos, que dice Daniel 12:2. Y muchos de los durmientes del suelo del polvo se despertarán. Estos para vida de Olam y estos para oprobio, para asco de Olam. Es el pasaje que decimos nos despertarán para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua, pero después de la resurrección. Y todavía para aclarar un poco, vean, para aquellos que preguntan, ¿y es eterno el infierno de fuego? Bueno, basado en esos pasajes, lo primero que nos aporta el profeta Daniel es que teniendo en cuenta la palabra deraón, se traduce asco, ahí está la palabra hebrea, es una palabra común que luego Isaías utiliza. Y esto tendrá lugar en el futuro y con motivo de la resurrección de los durmientes del suelo del polvo. O sea, después de que resuciten, sí, serán un asco y el castigo final será fuego. Y dice, y el gusano también no se morirá. Esto pues nos responde lo primero, no se puede ir a la vida o al reino de Dios ni al Heinam inmediatamente después de morir. Eso vendrá después de la resurrección. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿será eterno el castigo del Heinam? Bueno, tenemos lo siguiente, la palabra hebrea olam, que ahí está en hebreo, suele traducirse como eterno o perpetuo en la mayoría de las veces en la Biblia. Sin embargo, en este pasaje de Daniel 12:2, al proceder de la raíz hebrea alam, significa esconderse,
Entonces, la palabra olam indica en hebreo, en este pasaje, un tiempo escondido, un tiempo que solo es conocido de Dios. En otras palabras, aquí olam no significa eterno. ¿El fuego va a ser eterno? No, no lo sabemos. Es un tiempo que solo Dios conoce. Así como, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? ¿Cómo fueron castigadas? Con fuego y azufre. ¿Y ese fuego fue eterno? No. Fue solo en el momento para destruir la ciudad, de manera que no sabemos si el fuego al final, el castigo de los inicuos, será eterno o no, porque la traducción es un tiempo escondido, solo Dios lo sabe. No sabemos si será eterno o no. Concluimos con esto, este tema. ¿Es real el fuego y el gusano del infierno? Por otra parte, el hecho de que su gusano no muera y su fuego no se apague son una alegoría que indica la persistencia del juicio. El juicio es fuego. O sea, son palabras para indicar de manera metafórica, alegórica, figurativa, de que habrá un juicio, donde cada impío que se ha lanzado al Heinam, después de la resurrección, en sus cuerpos corruptibles, van a ver el gusano, sin que se agote hasta su justa medida. ¿Cuánto tiempo? El que Dios determine. No sabemos si será eterno, razón por la cual se cumplirá la escritura del Salmo 1.5, que dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, al final, ¿habrá un juicio para los malvados? Claro que lo habrá. Y será en el Heinam un juicio que utiliza los términos de fuego, gusanos, azufre, pero de manera metafórica, alegórica, no es literal. ¿Sí lo entendemos? Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, en conclusión, ¿existe un infierno de fuego? Bueno, habiendo estudiado el aspecto etimológico y el contexto vital de la expresión Heinam, encontramos pues que se ha traducido de manera incorrecta en las traducciones en español la palabra Heinam como infierno. Ahí está el error. Y como ya analizamos en los pasajes de Mateo, en los que se dejó en claro que las connotaciones acerca de la simbología es didáctica, o sea, es para enseñar, esos términos se usan simbólicamente para enseñar, harán referencia hacia el futuro juicio de los enemigos de Hashem, basados en el valle conocido con ese nombre y en particular la zona destinada a las basuras. Por lo tanto, el infierno no es un lugar de tormento actual para las almas que mueren sin Dios. Es un lugar físico que existió en la antigüedad, de cuya experiencia toma la Biblia para referirse a que algo parecido sucederá al final de los tiempos, después de la resurrección, para los que hicieron el mal. Pero entonces hay un infierno ahorita donde alguno de nuestros parientes esté siendo atormentado. No. Todos, malos y buenos, están dormidos en espera de la resurrección de los muertos para determinar su destino final. Lo vamos viendo hasta ahorita. Dígame si vamos bien. Muy bien. Ahora, la pregunta aquí es, ¿van el alma y el cuerpo al infierno? Entonces aquí la pregunta, vean, ya hablamos sobre el gusano, el fuego, si es eterno y cómo aplica. Ahora la pregunta que muchos también tienen, ¿van el alma y el cuerpo al infierno? Porque es la idea común, ¿verdad? Que la gente se va al infierno. Vean, ¿qué dice? Vamos a ver las traducciones que están mal hechas y de lo cual tomamos ideas equivocadas. Vean, Mateo 10:28 en Reina Valera 60 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso dice Reina Valera, pero está mal traducido. Allá abajito pongo como está en griego originalmente el pasaje y nada tiene que ver. Vean cómo se traduce correctamente abajo. No teman de los que están matando el cuerpo y lo terrenal. No se refiere al alma. No pueden matar, más bien teman al que puede tanto lo terrenal como el cuerpo destruir en el Heinam.
Otra vez, la palabra infierno no aparece en ninguno de los 12 pasajes del Nuevo Testamento. Aparece infierno en la traducción, pero realmente es la palabra Heinam, que ya explicamos. Ahora, abajo dice, en este verso merece una explicación adicional. Tenemos las palabras griegas soma. Soma significa cuerpo, esto visible que tenemos. Y tenemos la palabra psique o psique, bueno, de donde viene la palabra en español psique, donde viene psicología, por ejemplo. La psique se dice que es la parte mental. ¿Sí lo entendemos? Ahí utiliza la palabra griega psique y se traduce erróneamente en el español como alma. No dice alma ahí, dice psique. Y psique es es la parte mental del ser humano. Soma y psique son los dos términos que utiliza en Mateo 10:28. Pero se traduce mal como cuerpo y alma. ¿Y a dónde dice que se van? Al infierno. De ahí sacamos la idea, alma y cuerpo se van al infierno, o pueden ser echados al infierno cuando es una mala traducción de dos palabras, soma y psique. Ahora miren, lo explico más para que se entienda. Soma y psique. Para entender adecuadamente este pasaje que acabamos de leer, se debe tener en cuenta los siguientes hechos. Número 1, hay hebraísmos o aramaísmos del arameo presentes en el texto griego del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aunque se escribió en griego el Nuevo Testamento, ¿quiénes los escribieron? Judíos con mentalidad hebrea, y aunque escribían en otro idioma, utilizaban palabras que provenían de su uso y costumbre. Se le llama hebraísmos o aramaísmos del arameo. De manera que el lenguaje del Nuevo Testamento se le puede llamar un lenguaje koiné judaico o judeo griego. Está escrito en griego, pero el trasfondo es el pensamiento judío o hebreo. ¿Sí lo entendemos? Ese es un punto que no consideramos al interpretar la Biblia. No fue escrita en español, desde luego, en griego, pero con un pensamiento hebreo detrás. Segundo, la palabra griega que se traduce como psique, que está ahí escrita psique, en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego, se usó regularmente y en la mayoría de los casos para traducir el término hebreo nefesh, del cual ya hablamos en los componentes del hombre. ¿Se acuerdan? Nefesh es el idioma hebreo. Y en la traducción al griego nefesh se tradujo por psique. ¿Pero qué es nefesh? Nefesh es una figura literaria hebraica, o sea, el lenguaje hebreo, que apunta a lo que diríamos es la entidad viviente de nuestro ser, nuestra parte biológica, la esencia que nos mantiene con vida, o simplemente, como alguien diría, lo terrenal de nuestro ser, la parte terrenal, pero no se traduce como alma. Ya dijimos, nefesh se traduce como alma malamente, y la gente piensa que tenemos un alma que puede salir o regresar. Cuando ya dijimos, en todo caso, no tenemos alma, somos seres vivientes. A eso se refiere la palabra nefesh. Vean cómo al traducir de un lenguaje al otro se pierde el sentido original. Y hay que ir a los términos originales para entender a qué se refiere la Biblia. Ahora, otro ejemplo, vean, de soma y psique, que lo utiliza Shaul o Pablo en 1 Corintios 15:44. Cuando él habla de los distintos cuerpos que hay al ser transformados, recuerden que 1 Corintios 15 habla de cómo será la resurrección de los muertos. Y él dice, hay un soma psiquijón, que significa cuerpo biológico o terrenal. Es un cuerpo terrenal. Cuerpo animal, incluso algunos traducen así. Contra el soma neumaticón. Soma significa cuerpo, pero es un cuerpo terrenal, y soma neumaticón es el cuerpo espiritual o el cuerpo incorruptible, ya no terrenal, que tendremos después de la resurrección. ¿Sí lo entienden? El soma psiquijón es el cuerpo que tenemos ahorita, el terrenal, el biológico, que se va a desgastar y corromper. Pero cuando seamos transformados, dice Pablo, vamos a recibir un soma neumaticón, cuerpo espiritual
revestido de incorruptibilidad no terrenal. Vean cómo hay distintas clases de cuerpo y ahí los términos son los importantes. Por lo tanto, vean, el pasaje de Mateo está hablando de no temer, escuchen bien, a quienes tenían la capacidad de mortificar el soma, la carne terrenal, con ayunos y privaciones. ¿Quiénes eran? Los fariseos, que ponían a la gente a puras tradiciones farisaicas, rabínicas, a mortificar el cuerpo, con ayunos y privaciones. Entonces dice, a eso no les temas, sino más bien debes de temer, dice, porque ellos son incapaces de matar lo terrenal, es decir, las manifestaciones terrenales o mundanas, los malos pensamientos y concupiscencias. Por eso dice, no le temas a estos que solo te pueden mortificar tu carne terrenal, más bien teme a aquel que sí puede quitar todas las mortificaciones y concupiscencias de la carne, o sea, el de arriba. Ese sí te puede juzgar. Entonces, aquí es el pensamiento detrás del pasaje que no captamos por ignorar los términos bíblicos, en este caso soma y psique. Ahora vean, algo muy importante, el lenguaje simbólico en la Biblia. En el Nuevo Testamento hay 13 pasajes, 13 versículos donde se utiliza la palabra infierno y todos son relacionados a la palabra Heinam, ¿sí? Que ya lo tradujimos, no se traduce infierno, se traduce infierno. Pero miren, al leer la Biblia debemos considerar también el vasto lenguaje simbólico que contiene. Por ejemplo, en Santiago 3:6, ahí viene en griego el pasaje, ¿cómo se traduce? Vean, y la lengua, y ahí arriba aparece glosa, la primera palabra en naranja, ahí dice glosa. Se fijan que en español decimos el glosario, viene de la palabra lengua, glosa se traduce lengua. Y la lengua, dice, es fuego, es el cosmos de la injusticia. La lengua permanece en los miembros nuestros, es la contaminante de todo el cuerpo e incendia la trayectoria de la creación y es incendiable por el Heinam. Así se traduce literalmente del griego. En español dice que la lengua es incendiada por el infierno, por el fuego del infierno. Pero no aparece la palabra infierno, es Heinam. Otra vez, la palabra aquí es simbólica, dice que es incendiada. ¿La lengua cuándo se te ha incendiado? No, habla metafóricamente de una manera en que será castigada la lengua por hablar de más, pero es un lenguaje simbólico y metafórico. Vean, aquí pues la expresión es incendiable por el Heinam, quiere decir que la lengua a la cual Santiago dice es el cosmos de injusticia, la lengua no controlada, no sujeta, es heredera o hija del Heinam, merecedora del juicio o del fuego del Heinam. Como se puede apreciar, el lenguaje que se emplea en el concepto de Heinam es ilustrativo y simbólico. O sea, no es que tu lengua va a ir a ponerse como enlazador en el infierno, no, es literal, eso es literal, esto es simbólico. Va a ser corregida por el fuego del Heinam en el juicio final. Pero vean el carácter simbólico de términos relacionados con infierno. Ahora, en resumen, vean, todo lo que llevamos aprendido aquí lo resumimos. Número 1, Heinam era un valle real que existía al sur de Jerusalén, que en el pasado había sido testigo de un culto pagano, ya lo vimos, sacrificaban a los niños en fuego, y que en la época del segundo templo donde vivió Yeshua tenía una zona dedicada a los desechos en la que ardía fuego constantemente, razón por la cual era frecuentemente empleado ese lugar para evocar el día del juicio de los impíos en el futuro, después de la resurrección, pero la palabra infierno no aparece en el Nuevo Testamento. Aparece la palabra Heinam, que se refiere a este valle que ya explicamos, valle de vertedero de basura. Segundo, el concepto de Heinam en su sentido escatológico
profético, hace impensable que el mismo exista en el presente como un lugar de castigo. Se refiere al futuro, castigo de los malos. Tercero, en razón de lo anterior, nadie va al Gehinam después de morir instantáneamente, sino que debe esperar el retorno del Mashiach, del Mesías, y la apertura del día del juicio para entonces ser castigado. Entonces, no existe infierno en la actualidad. Y cuarto, el Gehinam no será eterno, sino que expresa la inagotable y precisa justicia divina, y tanto lingüística como literalmente se ha concebido de esa manera. Para aquellos que dicen, los malvados van a ser condenados con fuego en la eternidad, lo más probable es que no, solo en un tiempo que solo Dios sabe. Ahora, llegando a esto, vean, la pregunta es obvia, ¿no? De todo lo explicado, ¿de dónde sacó pues la iglesia la idea del infierno? ¿Por qué nos quedamos con esa idea de que existe un infierno si todo lo que hemos explicado no aparece por ningún lugar la palabra infierno, sino la palabra Gehinam? ¿Qué pasó aquí? Lo voy a explicar rápidamente. ¿Cuál es el origen de la palabra infierno? Ahora sí vamos con esta palabra. El término infierno es una palabra que proviene del latín inferno, que viene a su vez de otra palabra, inferus, que se traduce como el lugar bajo o inferior. Vean, en inglés es la palabra hell, y es un término anglosajón, posiblemente de origen nórdico. Originalmente tenía que ver con los gobernadores mitológicos del inframundo germánico. Por este motivo, llegó a convertirse en una palabra que se refería al inframundo. Pero nada, esa palabra no viene ni del hebreo, ni de la cultura judía, ni de la Biblia, mucho menos viene de ideas mitológicas, en este caso nórdicas, que tenían relación con el inframundo. Hay que recordar que todas las civilizaciones antiguas tenían sus conceptos de dónde iban los muertos en el inframundo, y cada quien le llamaba de manera distinta. Y una de las maneras en latín era el inferno. Posteriormente, infierno en inglés pasó a ser la palabra con la que habitualmente se fueron traduciendo los términos bíblicos Gehenna o Geinón, como ya vimos. El Nuevo Testamento los tradujeron como infierno. O sea, se tomaron esta palabra que nada tiene que ver con el concepto bíblico y así lo tradujeron como infierno en el Nuevo Testamento. Ahora, fíjense, ¿qué tiene que ver aquí la iglesia? El catolicismo y su idea del infierno, vean. La Iglesia Católica Romana medieval, en la Edad Media, enseñó que el infierno estaba en el centro físico de la tierra, en el inframundo, que existía al lado del limbus infantum. ¿Qué significa? Donde habitan las almas de los niños no bautizados. Fíjese la enseñanza, ¿no? Y también era el limbus patrum, donde vivieron los padres del Antiguo Testamento tras la muerte, antes de su liberación por Cristo de la angustia del infierno, el sábado santo, que era el pasaje el que hacía alusión ahorita el hermano. Y también hablaban del purgatorio y el infierno propiamente dicho. O sea, para ellos no solo había un lugar, había varios compartimentos. Según las enseñanzas de la Iglesia Católica medieval, el infierno y el purgatorio contenían fuego literal, aunque de naturaleza sobrenatural, porque no pueden explicar de dónde, si se producía con carbón, con qué, o sea, era sobrenatural. Pero lo cierto es que era para quemar incluso las almas de los condenados. La Iglesia Católica Romana actual, ahora, no sé si han escuchado, porque se le ha cuestionado al Papa, ¿y qué del infierno? Y supuestamente ahora la postura de la Iglesia Católica es que han convertido el infierno más en un estado que en un lugar físico. Ya están aceptando que es probable que no exista un lugar literal físico de infierno, sino que sea algo simbólico o un estado después de morir. Ya parece que lo está negando, ¿eh? Ahora, y la idea del purgatorio, ¿eh? Aunque la mayoría pensaría que la idea de un lugar intermedio para purgar los pecados vino del catolicismo,
mediante el Papa Gregorio Magno del siglo VI, que fue el primero en anunciarlo, aunque la doctrina del purgatorio se oficializó en la Iglesia Católica hasta el siglo XIII, pero ya en el siglo VI este Papa habló del purgatorio, pero fíjense que no. Antes del catolicismo, lo cierto es que el pensamiento rabínico judío, o sea, el que vino después de los fariseos, ya en el siglo I, consideraban que la Gehenna se concebía tanto como un lugar intermedio de castigo para las almas de los malvados entre la muerte y la resurrección que llevaba al juicio final. Y también como el lugar de juicio final del cuerpo y el alma reunidos de los malvados. Y esto lo encontré en un midrash que anoto en ese lugar. O sea, los judíos ya, después de los fariseos en el tiempo de Yeshua, ya hablaban de un lugar para purgar pecados. Porque acuérdense, ellos no creyeron en el sacrificio de Yeshua como el único acto de expiación y buscaban sus maneras de tratar de expiar pecados y ellos creyeron en un lugar muy parecido al purgatorio, los rabinos judíos, no la Iglesia Católica. Pero vean, ¿en qué terminó esto? El uso corrupto del infierno por la Iglesia. Aunque ya quedó claro con toda esta enseñanza, espero, que la idea de un infierno de tormento para las almas que mueren si Dios no existe en las Escrituras, ni siquiera la palabra infierno, lo que sí es claro en la historia fue el uso corrupto que la Iglesia Católica hizo del infierno de fuego durante la Edad Media, para aterrorizar a las personas ignorantes y sacarles el pago de las indulgencias por hacerles creer que la Iglesia y el Papa tenían el poder de sacar las almas de sus familiares del purgatorio o del infierno a cambio de comprar indulgencias, dinero. Y vean la historia de la Iglesia Católica. Vendían indulgencias y con todo ese dineral construyeron la Catedral de Roma. ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto dinero juntaron? Y tenían sacerdotes que iban de pueblo en pueblo aterrorizando a la gente, prendiendo fuego y diciendo, así se va a quemar el alma de todos tus familiares que se van al infierno. ¿Quieres sacarlos? Ven y compra un certificado firmado por el Papa y así él, en cuanto caiga tu dinero aquí, sale tu pariente del infierno o del purgatorio. Y ahí va la gente a dar dinero. Vean qué bien negocio resultó el infierno. ¿Y qué dijo Lutero en contra de eso? Vean, el abuso de la Iglesia. Para Lutero, las indulgencias eran una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas. Por eso fue que en 1517 Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis en las que atacaba las indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe, hasta el punto en que criticaba el supuesto poder de Roma y del Papa para sacar a los muertos del purgatorio a cambio de dinero. Y él llegó a decir, si realmente tú tienes el poder de sacar de ahí las almas, pues sácalas sin cobrar. ¿Cómo eres mezquino, eh? Entonces, ahí fue la protesta de Martín Lutero. Ahora vean, ya vamos terminando. ¿Y qué piensan los protestantes del infierno? La Iglesia Católica tiene su doctrina del infierno, de purgatorio y los lugares que ya enseñamos. Las iglesias protestantes generalmente han sostenido la idea de que el infierno es un estado real y eterno, que sin embargo existe en un plano distinto de la realidad. O sea, en algún lugar sí existe un infierno de tormento. Eso es lo que nos habían enseñado, por malinterpretar pasajes que iremos explicando en esta serie. Algunos, como los de la tradición adventista, han promovido la idea de que el infierno en realidad se refiere a la aniquilación divina de los condenados en el juicio final y no a un sufrimiento eterno. Sin embargo, esta sigue siendo una posición minoritaria. ¿Y saben ustedes que también los testigos de Jehová niegan el infierno? Y hacen bien. Ahora lo entendemos. Ahora, ¿de dónde? Y terminamos con este último tema. ¿De dónde viene la idea del tártaros? Es la última palabra que vamos a estudiar, tártaros. ¿De dónde viene? ¿La he escuchado? Se la voy a explicar rápidamente. Ya hablamos de Seol o Sheol, hablamos de Hades, hablamos de Heinom o Heiná o Heiná, hablamos del infierno, el infierno,
Ahora vamos a terminar con Tártaros. Tomen nota y por favor comenten las personas que van a ver este video sobre lo aprendido. Ahí va. Fíjense, ¿de dónde viene la palabra? El Tártaros griego. Para los griegos el Tártaro era la región más profunda del mundo, el inframundo, como una prisión para dioses menores o titanes, dentro de su mitología. Por ejemplo, se dice en la Ilíada de Homero que Urano encerró ahí a los cíclopes, Argos, Etéropes y Brontes. Y ve, ahí está Ilíada, capítulo 8, el párrafo 13, ahí está la referencia. En el Antiguo Testamento aparecen pasajes que sugieren algo parecido a lo que en la cultura griega era el Tártaros, como por ejemplo Job 40, 20, 31 y 32, lo puede leer usted, que nos habla del abismo o las partes más bajas del abismo, algo muy parecido a lo que los griegos entendían como el Tártaro, el inframundo, el lugar de los dioses, donde van castigados. El asunto fue que el Tártaros, que venía de la cultura griega pagana, llegó a convertirse en infierno. Ahí está el asunto. El Tártaro, como una idea popular griego-pagana, con el tiempo fue relacionándose con la idea del infernus medieval. ¿Y de dónde viene esto? Vean, Virgilio, quien fue un poeta romano, autor de la Eneida y otras obras mitológicas, fue el primero que empezó a hablar del infernus como un lugar del inframundo. Y luego en la obra de Dante Alighieri, la llamada Divina Comedia, que fue escrita en el 1307, aparece en esa obra literaria que este Virgilio guió a Dante al infierno para conocerlo, y de eso trata la Divina Comedia, un viaje al inframundo, donde ellos visitaron el infierno y el purgatorio. Fíjense de dónde se mezcló la mitología con la literatura romana del medievo para inventarse un lugar como el infierno, que provenía del paganismo, no de la Biblia. Ahora fíjense, el Tártaros en la Divina Comedia, y pongo una imagen, en dicha obra literaria Dante describe cada uno de los 9 círculos del infierno que él visitó, junto con Virgilio, que era un poeta romano. Entonces él se hizo esa historia, ¿no? Virgilio viene y me invita, nos vamos un día antes de la Pascua a conocer el infierno, y ahí vemos todo lo que hay. Son 9 niveles, 9 círculos del infierno. Ahí los ve usted. Hasta llegar a la parte más alta, que es el paraíso terrestre. O sea, hay un paraíso, pero abajo hay 9 niveles del inframundo. Así es la historia. Y también se describe el Tártaro como un vasto lugar fortificado por 3 niveles de murallas con puertas tan duras como el diamante, rodeadas de un lago de fuego llamado Flagetonte, uno de los 5 ríos de fuego que hay en el Hades. Fíjense qué cosas, ¿no? Es muy posible que los cristianos también hayan usado estas ideas de la Edad Media del infierno mitológico para ilustrar lo que en la Biblia se llamaba el Heinam, y posteriormente, en futuras traducciones bíblicas actuales, utilizar el término infierno, pero que sacaron de la mitología de estas obras literarias. Y fíjense cómo termina esto, ¿eh? El Tártaros, inframundo, infierno, se termina traduciendo ya en la Biblia como infierno. La mayoría de las versiones castellanas, incluyendo Reina Valera, que es la que usa el cristianismo, y las versiones en inglés como la King James, han usado la palabra infierno como si aquí apareciera en lugar de Heinam, que es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento, Heinam, lo cual no es solo incorrecto, sino que rompe la sintaxis del texto original. Fíjense, vamos a leerlo al menos en 6 versiones en español, cómo se traduce. En lugar de Heinam, traduce el infierno. Dice: Reina Valera 60, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Nueva versión internacional: los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas. La versión Dios habla hoy: los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas encadenados. Y otra versión, la traducción latinoamericana:
los mandó al infierno y ahí estaban encadenados en la oscuridad. Es la misma idea. Reina Valera 95, los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y otra versión, habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad. Todas traducen como infierno. ¿Y cuál infierno? Pues el infierno de Dante, o alguno pagano, porque nada tiene que ver con Heinam. Ahí estuvo el gran error. El último pasaje que vamos a explicar, la oscuridad del tártaro. Sí viene una palabra, segunda de Pedro 2:4, es la última palabra relacionada al lugar de los muertos que voy a explicar. Y ahí se traduce, vean, lo puse en griego y abajo en español, ¿cómo se traduce? Porque si Dios a los ángeles que estaban pecando no repuso, sino que agujeros, y pongo varias palabras que son la posible traducción, sino que agujeros, cuerdas o dolores de parto, de oscuridad tantarosa, ahí se aparece, en griego dice, ahí arriba en griego dice, sofou tartarosas. ¿Y de dónde viene tartarosas? De tártaros. Sí aparece en el Nuevo Testamento la palabra, pero dice oscuridad tartarosa, entregó siendo retenidos para el juicio. Ahora, rápidamente, ¿cómo se traduce este pasaje? Para empezar, ¿a qué se refiere? ¿Agujeros, cadenas o dolores de parto? Todo tiene que ver con dolor, ¿no es cierto? Existe un dilema sobre este pasaje en griego, porque no se sabe con certeza cuál palabra es la que hizo alusión Pedro. Si fue la palabra siris, que es agujeros, siris que se traduce agujeros, o la palabra sires, que se traduce cadenas, se parecen mucho. Pudo referirse a agujeros o a cadenas. La palabra sires se tradujo al hebreo hevel, que ya lo vimos ahorita, que aparte significa cuerda, y también puede significar dolores de parto si se vocaliza como sirei segol. O sea, aquí la duda es si esa palabra es un agujero, un tártaros, que es un agujero, un pozo, o pueden ser cadenas, o pueden ser dolores de parto, un lugar de sufrimiento. No se sabe. Pero a ver, la idea. El tártaros, este lugar que nos hacemos referencia en segunda de Pedro, se refiere al lugar a donde van a ir los ángeles caídos. Y la idea general es que sea para agujeros o para cadenas o para dolores de parto. Los ángeles caídos han sido retenidos para el día del juicio. Eso sí, porque alguien dice, oiga, tú citabas hace ratito un lugar a donde van apresados, pero esto es para los ángeles caídos. Esto significa que ahora mismo estos ángeles no están prisioneros en un lugar debajo de la tierra, un inframundo, sino que fueron a dolores de parto o a cadenas o agujeros téntricos o tartosos, han sido entregados como recompensa a su rebelión contra Dios en espera del juicio final. O sea, también ese lugar de tántaros no es un lugar material, sino que fueron retenidos en prisión o retenidos para el juicio final. Entonces, en conclusión, el tártaros en la Biblia, o esa palabra tartarosa de segunda de Pedro, oscuridad tantarosa, es un adjetivo derivado de la palabra tártaros en griego, lo cual tiene un trasfondo mitológico. Se llamaba tártaros al lugar del castigo de los malos en el inframundo, una vez había pasado por el juicio en el Hades, según el pensamiento griego. Y Pedro utilizó esa imagen que era popular entre la gente griega del momento para referirse al lugar a donde estarían los ángeles caídos. ¿Sí me explico? Y esto es un equivalente del sentido escatológico de Heinam, con la diferencia de que Heinam, que ya estudiamos, está asociada con fuego, mientras que el tártaros está relacionada con sufrimientos y oscuridad. De ahí que la palabra torturar, ¿de dónde viene? Torturar proviene del término tártaros, lugar de sufrimiento, pero es muy parecido. Heinam es lugar de fuego, tártaros lugar de tortura. Y así es como se interpreta ese pasaje. En conclusión, la cadena de los ángeles caídos, segunda de Pedro 2:4, no está hablando de que haya un lugar en el inframundo bajo tierra en el que se encuentran almacenados los demonios
o los ángeles caídos, como se ha creído, como si de ahí no pudiesen salir en estos momentos, sino más bien se habla de la condena lúgubre y tartosa a la que han sido entregados los demonios en el futuro, para lo cual se les tiene en esta prisión cósmica llamada universo. O sea, realmente no están allá abajo de la tierra, están aquí presentes. Andan donde quiera. No dice de dónde bajó Satanás y sus ángeles, ¿a dónde lo echó el Señor? A la tierra. No es que lo mandó al inframundo y allá están presos, no. Aquí están, pero están reservados para una condena tartarosa de sufrimiento en el futuro cuando sean juzgados, junto con Satanás. Entonces, así es como se interpreta el pasaje. Y terminamos con esto, vean. Próximo tema. ¿Cómo vamos a entender el relato del rico y Lázaro? Porque ahí es donde va a estar el asunto. Oiga, ya explico esto, pero y luego el rico y Lázaro, ¿qué dijo Yeshua? ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, ahora sí que ya en el siguiente tema lo vamos a explicar. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.